Creo que falta la compañera Leslie todavía. Sí, ¿no? Sí, bueno, ya creo que iba a llegar un poco más tarde, Doc, Ok, por lo de los asuntos que tenía. ok, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces iniciamos. ¿Tienen las diapositivas a vista? Está cargando. Ya. Sí, ya. Sí, doctor. Ok, entonces vamos a concluir este apartado sobre tuberculosis. Es importante, porque si no quedaría este, incompleto, ¿no? Concluimos este bloque sobre tuberculosis. Mañana continuamos con el manejo ventilatorio en insuficiencia respiratoria y intercalamos algunas otras cosas, ¿de acuerdo? Eh, las manifestaciones clínicas de la tuberculosis son muy variables, muy variables. Eh, Tan variables como la misma enfermedad, ¿no? Lo que se describe con más frecuencia es la presencia de tos, que es tos crónica, al inicio irritativa, posteriormente productora de moco, ¿no? Primero seca, luego productiva. La expectoración se describe de diferentes características: mucosa hialina, mucopurulenta o francamente purulenta, ¿de acuerdo? Este, Esto que se conoce lo que se conoce como esputo hemoptórico o hemoptisis graves de repetición es frecuente en 30 o 40% de los casos. Es decir, puede haber hasta el 60% de casos de tuberculosis que no cursen con hemoptisis, ¿de acuerdo? El dolor torácico, si existe invasión de la pleuro o puede ser secundario a tos muy persistente y recurrente. El dolor torácico es muy importante porque en ocasiones es el único dato que acerca al diagnóstico, ¿de acuerdo? Obviamente disnea en etapas avanzadas y en esta afectación bilateral, porque en afectación unilateral la disnea no es muy relevante, ¿de acuerdo? Otros, otras manifestaciones: disfonía dolorosa, desnutrición, hiponatremia y en algunos casos en mujeres amenorrea. Ajá. El patrón radiográfico es muy importante, pero antes de que entremos en materia de patrón radiográfico, quiero que sepan ustedes, y este es un conocimiento tan milenario como la misma tuberculosis, hay dos características que son inherentes a la tuberculosis, dos características este, sociomédicas. Una que, que se dio a llamar a la tuberculosis la enfermedad de la pobreza. Ajá. Es decir, etapas en las que crisis económica lleva a amplios sectores de la población a pobreza extrema, generan un repunte en los casos de tuberculosis, ¿de acuerdo? Obviamente tiene que ver con que hay sectores de la población en épocas de crisis económica que, que no alcanzan a cubrir requerimientos nutricionales, ¿no? Es decir, una alimentación básica mínima. Esto lleva a problemas de desnutrición severa y los hace susceptibles por inmunodeficiencia asociada a desnutrición a tuberculosis. Esto es tan real como cuenta la historia, ¿no? La historia siempre ha ubicado a la tuberculosis este, en personas muy legadas, ¿no? Cuando la tuberculosis en la época de los reyes afectaba a la corte, afectaba a la reina, ¿no? Que quería estar delgada como una varita y que en las fotografías aparece blanca, blanca pálida, por una desnutrición asociada a dietas extremadamente rigurosas, ¿eh? Todo con el afán, en ocasiones de una vanidad que no se alcanza a entender completamente, de una delgadez extrema, ¿no? Así como hace poco se tuvo ese problema con las modelos que estrictamente las exigían delgadas. Ahora
bueno, perdón, en las épocas en la Edad Media, por ejemplo, la mujer extremadamente delgada, blanca y pálida era la mujer atractiva, ¿no? Ahí pegaba la tuberculosis, ¿no? Ahí pegaba en los altos niveles, pero esencialmente los estratos más bajos de la sociedad, económicamente hablando, son los que han sido tradicionalmente susceptibles a, este, a padecer la enfermedad. ¿Qué podemos decir de la época que estamos cursando? Bueno, pues podemos decir que la época que estamos cursando ha generado una recesión desde el año pasado y con una desaceleración en el crecimiento económico de la mayoría de las economías del planeta, ¿eh? La mayoría de las economías del planeta, con excepción de China, han dejado de crecer, ¿no? Y no se diga de los países de Latinoamérica, ¿no? En los que el crecimiento, bueno, pues prácticamente nulo, y en una gran cantidad de países hay un retroceso importante en, este, en, en la cuestión económica pura, ¿no? Eso lleva a pobreza. Entonces, el cálculo tanto de la CEPAL como de la OPS, de personas que en el último año han caído de pobreza a pobreza extrema, es entre el 30 y 40% de la población, ¿eh? Ha caído de pobreza a pobreza extrema. Este, en las ciudades donde hay un estrato social que ha tenido una economía afianzada desde hace algunos años, donde hay quien ha podido conservar sus empleos, bueno, no parece tan dramático, pero imaginen ustedes a un mesero que su restaurante fue cerrado y que vivía de su sueldo y de propinas, ¿no? Esencialmente no poder llevar dinero a su casa, terrible, ¿no? Entonces, esto, imagínenselo durante lo prolongado de la epidemia actual, ¿no? Entonces, coronavirus nos ha acercado un poco más hacia la tuberculosis, aunque ustedes no quieran creerlo, ¿no? Aunque ustedes no lo quieran creer. Pero esto es debido a esa característica, a esa primera característica que les estoy comentando, sociomédica de la tuberculosis. Definitivamente es una enfermedad de estratos sociales de poder adquisitivo bajo o nulo, ¿no? La segunda característica. Eso que acaban de oír es que alguien pasó vendiendo esos camotitos con lechera. Aunque no lo quieran creer, estoy en el tercer nivel de su casa y bueno, se escucha perfectamente todo lo de abajo, ¿no? Este, esto, la segunda característica eh, eh, médica, no sociomédica, sino médica, de la tuberculosis es una característica, muy especial, que tiene que ver con la variabilidad de presentación clínica de la enfermedad. Nosotros a la tuberculosis tradicionalmente, nosotros los neumólogos, ¿no? Nosotros los que trabajamos, básicamente tuberculosis, este, nosotros tradicionalmente a la tuberculosis le hemos llamado la gran simuladora, la gran simuladora. Ahora que vean ustedes las imágenes radiográficas que les voy a presentar, van a saber por qué le llamamos así a la tuberculosis. Pero También en derma, ¿no, doctor? ¿mande? Sí, También en manifestaciones dermatológicas igual es una enfermedad imitadora, ¿no? dermatológicas, neurológicas, en enfermedad gastrointestinal, pero esencialmente en enfermedad pulmonar tiene muy diversas presentaciones, ¿eh? Así que esto que van a ver corresponde a diferentes manifestaciones clínicas, las diferentes imágenes que van a ver en un momento más, ¿no? Entonces, esta gran simuladora que se llama tuberculosis, es una enfermedad que puede, este, engañar fácilmente al mejor de los clínicos, ¿eh? Y nos ha pasado a nosotros, encontrarnos con tuberculosis
de muy extremas localizaciones y con muy extrema variedad clínica y aparece el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, esas dos características quería que no olvidaran. Y entonces ahorita empezamos vamos a comentar algo en relación al patrón radiográfico y esto que es lo primero que les voy a comentar es básico. El patrón radiográfico es múltiple e inespecífico de tuberculosis típica, es decir, no hay una imagen prototipo de tuberculosis típica, ¿de acuerdo? Se dice que es más común en la parte alta de los pulmones. Se dice que las cavernas pueden ser de pared gruesa, pero a veces también hay cavernas con paredes delgadas limpias. Entonces, esas ocasiones en las que nosotros encontramos una pared con una radiolucidez redondeada con pared gruesa y luego una radiolucidez redondeada con pared delgada, ambas pueden ser este, eh, manifestación radiográfica de tuberculosis, ¿de acuerdo? Procesos de fibrosis o retracciones localizadas, ajá, son susceptibles de ser tuberculosis. Hay calcificaciones bastante características, sobre todo en formas redondeadas, pueden estar adyacentes al ilio o pueden ser periféricas. Eso también eso también tiene unas manifestaciones imagenológicas muy variadas, ¿de acuerdo? Y algo más, la tuberculosis que como se conoce como atípica, tiene todavía otras variantes, como por ejemplo, localización en los lóbulos inferiores, ¿de acuerdo? Se presentan en el 5 al 10% de los casos de infección primaria, tuberculosis de infección primaria, no postprimaria, infección primaria en niños, en diabéticos, en embarazadas, en SIDA y en otros huéspedes inmunocomprometidos, ¿de acuerdo? Observen ustedes en la radiografía de la izquierda, tenemos esta imagen redondeada, con una radiolucidez tenue en la parte central, pero básicamente un nódulo cavitado acá arriba, ¿de acuerdo? ¿Sí lo ubican? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. A más de eso, estamos observando una imagen inferior. Observen ustedes, por favor, que aquí tenemos una opacidad homogénea. Podríamos jurar que es un derrame pleural. Sin embargo, corresponde a engrosamiento pleural tuberculoso, ¿de acuerdo? Entonces, esta es paquipleuritis tuberculosa y la parte esencial es que esta imagen de radioopacidad no desplaza el corazón. Observen cómo el corazón está central, al igual que la tráquea, ¿de acuerdo? Entonces, esto no es una ocupación de líquido, sino más bien es un problema, es un proceso cicatrizal fibrótico que si ya recordaron el concepto de simetría en radiología, que ya hemos platicado con la mayoría de ustedes o con algunos de ustedes, da al hemitórax derecho un mucho menor tamaño que el hemitórax izquierdo. ¿Sí lo observan? Sí, ¿Sí? Entonces estamos ante un fibrotórax tuberculoso con paquipleuritis, una lesión redondeada con cavitación tenue central. Esas son lesiones que son manifestaciones radiográficas de tuberculosis. Bien ocurre así o bien ocurre como en la imagen de la derecha, una radiolucidez central con una pared gruesa, ¿sí? Aquí pueden ver ustedes una pared gruesa, y esto es una caverna tuberculosa típica. ¿En dónde está esta caverna tuberculosa? ¿En qué segmento está? segmento posterior. En el segmento, ¿pero qué número es? 6. El segmento 6, ¿sale? Es decir, está en el segmento superior del lóbulo inferior, ¿de acuerdo? Como esta es una radiografía lateral, no podemos ubicar si es derecho o izquierda, pero es el segmento 6, ¿de acuerdo? Entonces, como está en el segmento 6,
nosotros aquí podemos decir, ah, pues este es un absceso por broncoaspiración. No, esta imagen es una caverna tuberculosa con baciloscopías positivas, ¿de acuerdo? La capacidad de la tuberculosis para simular localizaciones e imágenes que podemos confundir con otras patologías, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo básico en radiografía de tórax? Lo básico en radiografía de tórax es ver miles de radiografías, miles de comparaciones, pero sobre todo miles de pacientes, ¿no? La parte básica es ver miles de pacientes. La imagen radiográfica puede engañarte, el paciente no. El paciente tiene manifestaciones características, tiene un resultado cuando tú lo integras en base a gabinete, laboratorio, radiografía, la investigación clínica, que te lleva al diagnóstico, ¿de acuerdo? La imagen por sí sola puede ser hartamente engañosa, pero el estudio integral que tú le haces al paciente no, ¿de acuerdo? De ahí que nosotros consideremos a la clínica, es decir, a la investigación clínica como la reina, ¿no? En medicina. En medicina no hay nada igual a la capacidad de investigación clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes la apreciación de que tienes habilidades para ser cirujano, bueno, pues no vas a ser un buen cirujano si no eres un buen clínico, ¿de acuerdo? Si eres un buen clínico, vas a tener diagnósticos precisos y intervenciones quirúrgicas adecuadas, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, la cuestión clínica va a ser esencial para el resto de tu, este, de tu vida. Así decidas hacer dermatología y que tú digas, la imagen lo dice todo, no es cierto, es la integración de tu investigación clínica lo que te lleva el diagnóstico a una dermatología, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente la investigación clínica es la reina de la medicina, ¿de acuerdo? Observen esta imagen. Si nosotros nos ponemos precisos, esta es una imagen de una opacidad redondeada con bordes irregulares y podríamos decir, corresponde a una neumonía. Podríamos decir que inclusive pareciera tener broncograma aéreo, pero es bastante significativo el hecho de que esta radiolucidez redondeada, de que estas radiolucideces que observan aquí, sobre todo esta de aquí arriba, esta de aquí, son redondeadas y entonces esta es una neumonía necrotizante es una imagen exudativo cavitaria, también de tuberculosis, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente el diagnóstico en cada uno de estos casos que les estoy presentando se ha confirmado por baciloscopía, ¿de acuerdo? Pero la imagen radiográfica entonces puede llevarnos a pensar en otras patologías. Técnicamente debes de ser capaz de pensar en una gran variedad de patologías, pero tu estudio integral es lo que te lleva al diagnóstico y por supuesto a la intervención, ¿de acuerdo? Observen aquí, tenemos en esta imagen en el lóbulo inferior, técnicamente está en el lóbulo medio, ajá, técnicamente en el lóbulo medio, tenemos una imagen más o menos redondeada, muy tenue, y que semeja broncograma aéreo. Cuando nosotros ampliamos esa imagen, observamos enfermedad micronodular localizada con algunas zonas muy incipientes de pequeñas microcavitaciones que podemos observar en el recuadro inferior, ¿de acuerdo? Entonces, esto corresponde también a enfermedad tuberculosa de localización inferior en el lóbulo medio, ¿eh? En el lóbulo medio. No en el lóbulo inferior, en el lóbulo medio. ¿De acuerdo? Sí, hasta aquí me siguen. Sí, doctor. Muy bien, muy bien. Observen la imagen tomográfica. La imagen tomográfica corresponde a una neumonía tuberculosa en una fase también exudativa, es decir,
con ocupación alveolar por micronódulo. Observen el sitio donde está el cursor. Ajá. Pero que característicamente tiene cavitaciones, microcavitaciones. Si las ubican, ¿eh? Estas son microcavitaciones. Ajá. Todas estas son microcavitaciones. Entonces, esta es otra neumonía esta es otra neumonía necrotizante por tuberculosis en una presentación tomográfica atípica. Observen en el pulmón contralateral como también tenemos enfermedad exudativo cavitaria todavía más incipiente, perdón, más temprana, en proceso de desarrollo temprano. Ajá. Hasta aquí se ha roto el equilibrio entre el trabajo del macrófago y la multiplicación de Mycobacterium tuberculosis y empieza a generarse la necrosis del tejido. Y esta es una de las imágenes, de esta tomografía más, más tempranas de tuberculosis pulmonar, ¿de acuerdo? Obviamente, como en estas zonas, el macrófago ya está perdiendo la batalla, se ha convertido en el transporte de Mycobacterium. Mycobacterium lo ha infestado, se multiplican los bacilos adentro del Mycobacterium, el Mycobacterium multiplica exponencialmente su número y por supuesto que el paciente ya es bacilífero, ¿no? Ya aparecen bacilos en la expectoración y aparecen en la baciloscopía. Observen esta imagen, sobre todo, quienes fueron hoy al hospital, y conocieron a un paciente, con el que estuvieron platicando tranquilamente, que él mismo decía que se sentía mucho mejor, pero que realmente había desaparecido su pulmón del lado derecho. Esta afectación que están viendo en la tomografía es izquierda, pero ese paciente que vieron los compañeros doctores que fueron el día de hoy a la clínica, ajá, tenía una tomografía muy semejante a esta, muy semejante a esta, pero con afectación del pulmón derecho. Es decir, el paciente tuvo una lisis completa del pulmón derecho, que semejaba una imagen hidroaérea como esta, de un aparente empiema. Técnicamente lo ingresaron al paciente que vimos en la cama 204 el día de hoy, lo ingresaron como un empiema, pero realmente la situación es que la infección que tenía no era bacteriana simple. La infección piógena, la infección bacteriana que genera empiemas, cuando esta imagen corresponde a una infección bacteriana, el paciente desarrolla leucocitosis y choque séptico, con hipotensión, con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y con afectación de choque séptico, febril, ajá. Y el paciente que vimos el día de hoy, el paciente que está en la 204 que vimos el día de hoy, tenía una imagen muy semejante a esta, ya con lisis completa del pulmón, ajá, el pulmón derecho en el caso del paciente de hoy, ajá, y secundario definitivamente a tuberculosis. ¿Por qué? Pues porque el paciente estaba platicando cómodamente, no tenía fiebre, sus leucocitos de 6,400, ajá, y y tan tranquilamente habiendo perdido el pulmón derecho, perdido completamente el pulmón derecho. Entonces, ojo, ese tipo de lesiones necrotizantes solo es capaz de hacerlo la tuberculosis pulmonar. Ajá. Obviamente, en cuanto tengamos los resultados de baciloscopía, definitivamente lo vamos a confirmar, pero ese paciente que inclusive en el lado contralateral tenía otras lesiones, seguramente son tuberculosas, aunque son nodulares, y requiere tratamiento antituberculoso que en cuanto tengamos las baciloscopías le vamos a iniciar, ¿no? Entonces, observen ustedes la capacidad
para las manifestaciones radiográficas tan variadas de la tuberculosis. He aquí un caso muy parecido al que conocieron, me parece que Marlene, ¿verdad? Marlene, Sí, doctor. eso es Marlene Cristian. y Cristian, ¿no? Que vimos una paciente con fibrotórax, izquierdo. No es el caso, este es otro caso, pero la imagen es, em, gemela a esta, ¿no? La imagen igual. Observen cómo la columna aérea de la tráquea, inclusive la carina, observenla bien, está desplazada, retraída hacia el lado izquierdo. ¿Sí la observan? La tráquea y la carina no están centrales, están jaladas hacia el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Observamos una opacidad homogénea inferior y una opacidad heterogénea arriba, que habla de lesión exudativo cavitaria, ¿de acuerdo? Este es fibrótico cavitaria, porque este es un paciente con fibrotórax izquierdo secundario a afectación tuberculosa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué proceso ha ocurrido? Bueno, pues el proceso que ha ocurrido es el que ya conocen ustedes por los estudios de Luria que les comenté anteriormente. Ajá. Perdió el individuo la batalla, el Homo sapiens, la batalla contra Mycobacterium, y ese pulmón quedó destruido. ¿Cuál es el problema esencial en este paciente? Que empezaba a destruirse o que empezaba a lesionarse también el pulmón derecho. Observen, por fortuna recibió tratamiento el paciente y solo perdió el pulmón izquierdo, ¿no? El pulmón derecho ya no lo perdió, pero el pulmón izquierdo completamente, completamente sin ningún tipo de función. Y estos son los pacientes que se quedan con función monopulmonar y con estas cavitaciones que son susceptibles de infección, como la paciente que vimos cuando visitaron y que tuvieron la oportunidad de platicar con ella, ¿no? Brevemente, porque estaba muy sintomática, con una tos muy productiva, debido a que esas cavitaciones se infectan por bacterias, por hongos, y vamos con un muy mal pronóstico. Esencialmente la paciente que, este, que conocieron con un pronóstico muy malo, ¿no? Y aquí otras manifestaciones diferentes. Vean ustedes aquí una lesión, radiolúcida con una pared, delgada, fina, irregular, ajá, con afectación en el ápice derecho, secundaria a tuberculosis, ¿de acuerdo? Observen en la otra imagen, es otro paciente muy diferente, otra paciente muy diferente, lesiones fibrosas y cavitarias en esta zona apical. Esta es una persona ya con curación, es una persona con lesión también con curación, y estas son esencialmente lesiones, las primeras tres son lesiones esencialmente, secuenciales, secuelas, ¿de acuerdo? No son tuberculosis activa. Esta y estas son lesiones residuales, ¿de acuerdo? Lesiones residuales, observen la cavitación, observen la pared delgada abajo, la pared gruesa arriba. Entonces, estas imágenes siempre te hacen pensar en diferentes etiologías, pero es tuberculosis, ¿de acuerdo? Y finalmente vean ustedes la cuarta radiografía. En la cuarta radiografía es muy difícil que ustedes puedan ubicar aquí cavitaciones, pero lo que sí se ubica perfectamente son imágenes nodulares. Observen cómo está lleno como de granitos. Ajá. Esto es a lo que se lo conoce como imagen en semilla de mijo o tuberculosis miliar. Esta tuberculosis miliar tiene la característica que es de diseminación linfohematógena, es de pacientes con inmunosupresión, es un paciente con VIH, ajá, y esta es una tuberculosis miliar característica. Las lesiones micronodulares, sí,
las lesiones micronodulares, que son lesiones, que son lesiones pequeñas, tienen una distribución desde los lóbulos inferiores hasta los lóbulos superiores y son bilaterales, ¿de acuerdo? Son bilaterales. Sí, hasta aquí me siguen. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Sí, doctor. Oiga, nada más, ¿cómo Sí, doctor. dijo que se llamaba cuando, o sea, ese signo que se vio ahorita en la tuberculosis miliar? ¿Cómo dijo que eran semillas de qué? Semillas de mijo. De mico. Ah, ok. De mijo, sí, es una especie como de cereal, pero la semilla es muy pequeña y redondeada. A esto semeja la imagen que ustedes ven de semillas pequeñitas. Ajá. No son semillas grandes, no son alargadas, son más o menos redondeadas y son pequeñas. Ajá. Por eso es que se conoce como tuberculosis miliar. Gracias, doctor. Cuando tú quieres hacer diagnóstico de tuberculosis de este tipo de afectación, no pides baciloscopías porque este paciente con tuberculosis miliar no es bacilífero. Resulta que no es bacilífero. Esas lesiones micronodulares y nodulares que ustedes observan ahí en la radiografía no están en el pulmón, están en los vasos linfáticos y en los vasos sanguíneos. Ajá. Entonces, esas lesiones no son estrictamente pulmonares. Cuando el paciente tose, la tos es seca, no productiva. Y si encontraran tos productiva en estos pacientes y le hacen baciloscopías a esos pacientes, las baciloscopías salen negativas. El diagnóstico de este tipo de afectación actualmente se puede hacer por GeneXpert o bien por biopsia, ¿de acuerdo? Tradicionalmente y de manera adecuada debe de hacerse una biopsia transbronquial. En la biopsia transbronquial tú encuentras granulomas gaseosos, ¿de acuerdo? Y ese es el diagnóstico de este tipo de tuberculosis. Estos pacientes con tuberculosis miliar, por supuesto que no son contagiosos, no te van a contagiar, no son bacilíferos. Esa es una característica muy importante, ¿de acuerdo? Son pacientes con inmunosupresión. Y les comentaba, es un paciente que tenía, bueno, que tenía VIH, ¿de acuerdo? Eh, eh, en este tipo de afectaciones tenemos que hacer diagnóstico diferencial. En este tipo de afectaciones tenemos que hacer diagnóstico diferencial con infecciones por hongos, porque algunos hongos tienen exactamente esta misma distribución o muy parecida, y entonces hay que hacer diagnóstico diferencial con histoplasma, con con coccidiomicosis, con criptococosis pulmonar. Y de igual manera, este tipo de lesiones ocurren en pacientes con inmunosupresión característica, sobre todo como la inmunosupresión que da la afectación de los linfocitos CD4, ¿de acuerdo? Que en infección por virus de la inmunodeficiencia humana, los linfocitos CD4 no solo son muy pocos, sino inútiles, ¿no? No tienen ninguna función. Si fueran pocos, a lo mejor cubrían expectativas inmunológicas, pero son pocos y han perdido su función de reguladores de la respuesta inmune celular. Por eso es que el paciente desarrolla gran cantidad de infecciones, ¿no? Entre ellas, tuberculosis y el tipo miliar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Creo que no, doctor. Muy bien. Yo, yo quiero volverles a insistir, que no los tengo en pantalla, disculpen, necesito verlos en pantalla todos, ¿no? Estas situaciones, Doctor, creo que a lo mejor necesita esperar un poquito que cargue sus imágenes, ajá, porque yo sí veo a mis compañeros. a todos, de acuerdo, sí, sí. Ujú. El problema es que ya no los ves, que a lo mejor estoy hablando con un logotipo que dice ahí
Johan, o dice Cintia, eso, y a veces pasa muchísimo tiempo y no carga, digo, y Doc, es sintomático que cargue 5 o 6 imágenes y 3 o 4, ¿no? Entonces, por favor, traten de ubicar bien su cámara, por favor, ¿no? Digo, no sean así, no me dejen hablando con los demás, ¿no? Ajá. Ok, pero Liber, tú dices que los ves a todos, ¿sí? Sí. Sí, Ok, doctor. ok, muy bien. Entonces, miren, vamos a comentar, la, la siguiente visita clínica del equipo 1, porque iniciamos con el equipo 1 nuevamente. Quiero que definan ustedes cuándo sería. No es obligatorio que sea pronto, ubiquen bien sus tiempos, ubiquen sus posibilidades. Por ahí, Cintia me parece que viene de lejos. Ajá. Por ahí alguien más puede tener cuestión, técnica difícil para desplazarse. Entonces ubiquen cuándo sería el inicio del siguiente ciclo de visitas, porque a mí me gustaría que fuera continuo. Es decir, si iniciamos el miércoles o jueves, que el miércoles o jueves sea el primer equipo, el segundo el jueves, el tercero el viernes, el cuarto el lunes, de tal manera que podamos seguir secuencia. Por eso necesito que se coordinen lo mejor posible, ¿de acuerdo? Hay 3 personas, 2 que iban a estar antier o ayer, me parece, que no llegaron, y Liber, que me pidió de favor presentarse el miércoles. Si las 2 personas que iban a presentarse antes quieren presentarse con Liber, nos vemos el miércoles y sería, digamos, un último equipo de quien no ha acudido por primera vez al hospital. Posterior a eso, reiniciaríamos con el equipo 1. Solo que ustedes determinen bien qué día, y yo no tengo ningún problema, no quiero generar ningún tipo de presión, porque bueno, es importante, pero sí es importante que cuando inicie el equipo 1 nuevamente, siga el 2, el 3, el 4, para que mantengamos la secuencia. Recuerda, Luis, que dijimos, vamos a entrar más en forma con la revisión de la exploración física del aparato respiratorio. Ya tienen la mayoría de ustedes el texto que hay que revisar. Creo que no lo tiene Liber, no lo tienes, Suyeli, no lo tienes, ¿verdad? ¿No? Por ahí No, no lo tengo. pásenle por favor a quien no lo tenga la bibliografía. Mahorri ya lo tiene, Uriel ya tiene el nombre del texto, Marlene ya sabe a qué texto nos referimos. Mariana, ¿sí ya tienes el nombre del texto? ¿No? Por favor, le pasan a Mariana el texto. Ahora, lo que yo quisiera saber es si puede ser en esta visita que yo esperaría el miércoles. Ajá. Si es Liber con Suyeli y Mariana, me parece. O que faltaba, que no habían estado. Lo que ocurre es que justamente habíamos pensado en ordenar así como le entregamos los equipos, Sí, para que sea continuo. Entonces, por ejemplo, teóricamente yo el miércoles me presentaría, pero se presentaría también el equipo que se presentó el miércoles la semana pasada. el Entonces equipo no hay 1. pierde. El equipo 1. Ajá. Correcto. El día de mañana, que es día martes, nadie se presentaría porque todos tenemos clase pues en el horario, Efectivamente, que es algo que habíamos platicado, ¿no? Entonces, pero el miércoles podríamos iniciar con el equipo 1, tú integrado al equipo 1, ¿sí? Y Sí, solo. y los demás integrándose al equipo que les correspondía. Es que yo me había quedado con la idea de que había 2 personas que habían quedado un día de llegar y no llegaron. Yo creo que tuvieron algún problema, yo no tengo inconveniente por eso, pero me daba la impresión de que querían también participar ahora en una primera visita, pero yo creo que se pueden integrar al equipo que estaban anotados y llegar el día que les corresponda. Entonces, yo estaría de acuerdo que iniciáramos el miércoles. Iniciamos el miércoles,
con el equipo 1 y tú integrado al equipo 1, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, a mí sí me Sí, gustaría, a mí según me gustaría, Oliver, que ya tuvieras la bibliografía, que empezaras a leer el texto. Es básico que tengan una noción de cómo se inicia una historia clínica de un paciente con enfermedad respiratoria. El doctor, este, el doctor Fernando, muy elocuente en eso, muy, muy completo, pero básicamente hay que abocarnos a la exploración física, que es lo que vamos a llegar a hacer, a llegar a ver ahora de manera más formal y más ordenada, para cuando veamos a los pacientes, ¿de acuerdo? Dijimos el equipo 1, lo que vamos a hacer es, llegando, vamos a hacer un repaso de la exploración en el consultorio con nosotros mismos, y de ahí nos vamos a ver a los pacientes para hacer una exploración en forma, ya con el paciente y con la patología, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a empezar a la inversa con todos los equipos. Recuerden ustedes, Cintia, recuerda Uriel, recuerda Luis y yo, que que primero vemos las radiografías y luego subimos y ya conocemos al paciente. Ahora va a ser a la inversa. Primero vamos a conocer al paciente, ajá, vamos a hacer la exploración, la interrogación y después vamos a irnos a las radiografías, ¿de acuerdo? Ajá, para tener la desventaja de ser capaces de desarrollar habilidad clínica para hacer diagnóstico por exploración y posteriormente concretarlo con la imagen y con estudios de laboratorio. Y por fortuna, ya saben ustedes, tenemos acceso a los expedientes completos, a los resultados de laboratorio y tenemos acceso a imágenes, ¿de acuerdo? Tanto radiográficas como tomográficas. Entonces, quedamos así, el miércoles va el primer equipo con Liber anexado al mismo, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Entonces, el sí, primer doctor. No, nuevamente, muchísimas gracias por darnos a todos los que podemos asistir al hospital esta oportunidad. Y el miércoles que yo vaya con el equipo 1, yo le entrego el rol que le mandé a su teléfono, pero ya Ajá, sí. impreso para que usted lo tenga en la mano y para que ya no se pierda de las fechas, que ahí le especificamos qué días puede ir cada equipo. Ah, perfecto. Claro que sí, claro que sí. No olviden y por favor, la parte más importante de todo esto es esa interacción con el paciente que es esencial para nosotros, ¿de acuerdo? Esto, esto que van a desarrollar de trato, de capacidad de investigación, de generar confianza en la gente para que les, este, les externe datos clínicos, datos que nos van a hacer de utilidad, es muy importante, va a ser importante para el resto de su vida, ¿de acuerdo? Esto es lo que no habíamos tenido oportunidad de hacer, esto es lo que vamos a hacer de la manera más disciplinada y ordenada posible y vamos a ir obteniendo mayor beneficio todos, ¿no? Si me disculpan, como en semanas pasadas y en este día y creo que en los días que siguen, ha habido algo de carga de trabajo, entonces hasta aquí nos